Buenos días a todos. Hoy jueves 13 de mayo vamos a seguir con la lectura de Vuélvete Imparable 2 desde la página 41 de su libro, del libro de Laín García Calvo. Yo soy Gino Carpentieri y estamos conectados desde la plataforma de Toga United, de TGU. Entonces, vamos a ver, eh, para dominar nuestra gestión emocional hay dos pautas que debemos tener en cuenta y vamos a ver cuáles son esas dos pautas. Primero, la corporalidad. Sabemos que nuestra corporalidad influye en la comunicación no verbal y en cómo los demás nos ven y nos sienten. Pero la pregunta clave es, ¿la corporalidad afecta también a cómo nos vemos y nos sentimos nosotros mismos? Según la psicóloga social Amy Cuddy, nuestra fisiología influye en nuestros estados emocionales y existen ciertas posturas corporales que nos dan poder, así como otras que nos la quitan. Si observas estados emocionales bajos, como por ejemplo una depresión, observará que esa persona tiene una corporalidad propia. Hombros hacia adelante, mirada y cabeza baja, movimientos lentos, espalda curvada, pecho hundido. Por otro lado, cuando observamos a personas pasando por su mejor momento, normalmente los hombros están hacia detrás, pecho hacia adelante, cabeza alta, mirada al frente y fija, movimientos rápidos y espalda recta. Nuestra psicología y nuestra fisiología van de la mano y son como autopistas de doble sentido. Eso significa que lo que pensamos y sentimos influye en nuestra corporalidad y viceversa. Hablemos de las posiciones que nos quitan poder. Normalmente, estas son las posiciones cerradas. Cuando nos encogemos corporalmente hablando, perdemos poder. Encogernos de hombros, de espalda, de brazos, etc. Sin embargo, las posturas de expansión, tales como abrir los brazos, estirarse, mirar hacia arriba, etc., nos dan poder. Piensa en un deportista al cruzar la línea de meta y constatar que ha ganado. Siempre levantan las manos hacia el cielo y miran arriba. Lo más curioso es que lo hacen incluso los deportistas invidentes, que jamás vieron hacerlo a otros, pero parece algo instintivo y de hecho así es. Si observamos la naturaleza, los animales hacen rituales de poder y lo hacen expandiendo sus cuerpos, ganando espacio corporal. Primates, aves, etc. El reino animal está lleno de ejemplos. Así que cuando nos sentimos poderosos, nos expandimos, crecemos, ganamos espacio. Y cuando nos sentimos mal, hacemos lo contrario. Nos hacemos pequeños, cerramos nuestro espacio, nos encogemos, no queremos tocar a nadie. Lo más significativo de estos estudios que realizó Amy Cuddy fue que nuestra corporalidad afecta también a nuestra fisiología a nivel hormonal. Cuando nos colocamos en posiciones de poder, nuestra testosterona, lo que aumenta la dominación, aumenta y disminuye el cortisol, lo que genera el estrés. En estudio con primates se ha observado que los machos dominantes tienen niveles más elevados de testosterona y menos elevados de cortisol. Y los líderes más poderosos y efectivos también tienen altos niveles de testosterona y bajos niveles de cortisol. Antiguamente se relacionaba el poder con la testosterona porque era la hormona del liderazgo, pero en los primates se observó que cuando un macho alfa asume el control, aumenta su nivel de testosterona, pero también disminuye su cortisol y por tanto su estrés. Se hicieron una serie de experimentos para probar que esto era cierto, así que se trabajó con ciertos individuos y durante 2 minutos se les dijo que se colocaran en distintas poses, una de alto poder y las otras de bajo poder. Para poder evaluar los resultados, midieron la capacidad de tomar riesgos y para ello apostaban a los dados después de 2 minutos en aquella pose. Lo que encontraron fue sorprendente. Los individuos que habían estado en posiciones de alto poder arriesgaban un 80% en el juego de azar y aumentaban un 20% su testosterona, mientras que los participantes que habían estado en posiciones de bajo poder arriesgaban solo el 60% y sus niveles de testosterona disminuían un 10%.
Y en cuanto al cortisol, los participantes de las poses de alto poder disminuyeron un 25% su cortisol, mientras que los que practicaron las posiciones de bajo poder lo aumentaron en un 15%. La conclusión fue clara. En solo 2 minutos, practicando ciertas posturas corporales, podemos llevar a nuestro cerebro a sentirse cómodo, confiado y seguro, o bien estresado, inseguro y desconfiado. ¿Sabías que en la cara tenemos más de 30 músculos y que todos ellos afectan a nuestro estado emocional? Los estudios indican que es imposible sonreír y estar triste al mismo tiempo. Si añadimos a nuestra postura de poder una sonrisa, conectaremos con los niveles hormonales adecuados que nos harán sentir poderosos y felices al mismo tiempo. Modela al campeón, también en su corporalidad. Si deseas cambiar tu estado, pon tu espalda recta, hombro para atrás, pecho hacia afuera, sonríe y salta. Hazlo durante 2 minutos. Otras cosas que afectan tus emociones y a tu autoimagen es la forma en que te vistes. Los americanos dicen dress to success, es decir, vístete para el éxito. Curiosamente, cuando las personas se sienten bien, mejoran su autoestima debido a que aumentan sus logros en la vida. Tienden a vestirse mejor, dedicarle más tiempo a su higiene personal, a verse bien delante del espejo, etcétera. Su exterior refleja su interior completamente, pero más curioso es que del mismo modo, cambiando tu exterior puede modificar tu interior. Recuerda que las creencias nos llevan al resultado y esos resultados refuerzan nuestra creencia una y otra vez. Puedes empezar por modificar tus creencias o empezar por modificar tu resultado. Creencia, resultado, creencia o resultado, creencia, resultado. Esto ocurre cuando te viste para el éxito. Te ves mejor, te sientes mejor y actúas de distinta forma. Cuando te pones ropa nueva, te cortas el pelo y te cuidas, automáticamente te sientes mejor. ¿Has visto a una persona deprimida? Tienden a decaarse físicamente, no se cuidan, descuidan su higiene y tienen un aspecto horrible. Su exterior refleja su interior. Pero si hacen lo contrario, poco a poco saldrán de ese estado. Y lo mejor, cuando te viste para el éxito, todo tu entorno te ve como éxito y se relacionarán de forma distinta contigo. Haz la prueba. Uno de mis mentores multimillonarios trabajaba la mayoría de los días desde casa. Para el resto de personas en el mundo, trabajar en casa es una oportunidad para quedarte en pijama todo el día, no asearte y no cuidar tu aspecto. Es lógico, nadie te va a ver, excepto tú mismo y tu familia. ¿Acaso no os merecéis tú y tu familia lo mejor o lo reserváis solo para el exterior? Mi mentor no era así. Él se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, se duchaba, se aseaba, se arreglaba y se vestía para el éxito. Y efectivamente tenía mucho éxito. Tienes que verte como la persona que quiere llegar a ser, empezando por cómo piensas, cómo actúas, con quién te relaciones, pero también en cómo te vistes. Para tener éxito, dress to success. Y por cierto, del mismo modo que eliges tu ropa cada día, debes aprender a seleccionar tus pensamientos. Ellos también afectan a tu estado emocional. El secreto para esto está en tu enfoque. Hemos visto la corporalidad, ahora hablamos del enfoque. En plena Edad Media, un peregrino vio en París a 3 obreros trabajando con grandes bloques de piedra. ¿Qué están haciendo?, les preguntó. Cortando piedra, dijo uno de ellos con indiferencia. Ganándome unos francos, repuso secamente el segundo. El tercero suspendió su labor por un momento y con una gran sonrisa y marcado entusiasmo respondió: estoy construyendo una hermosa, espectacular catedral que va a ser la más importante de toda la región. Otra de las cosas que afectan a tu estado es aquello a lo que le prestas atención y las palabras que utilizas para describirlo. Pongamos un ejemplo. Imagina que 3 amigos van a una discoteca y cada uno de ellos se enfoca en algo distinto. El primero se enfoca en una pelea, el segundo se enfoca en una pareja dándose besos y el tercero se enfoca en un grupo de amigos que no paran de reír. Al día siguiente, a los 3 amigos se le pregunta acerca de la fiesta de anoche, pero cada uno tiene una visión distinta de la misma. El primero dice que la fiesta era muy agresiva y que todo el mundo estaba alterado.
El segundo dijo que era una fiesta muy amorosa y el tercero dijo que fue una fiesta muy divertida. Los tres estuvieron en la misma fiesta, pero vivieron experiencias distintas. Cada uno de esos tres amigos no solo experimentó fiestas distintas, sino también emociones diferentes y la describieron con un vocabulario propio. El primer amigo se sintió amenazado y contrariado. El segundo sintió el amor en el ambiente. El tercero conectó con estados positivos y amigables en su interior. El enfoque, el enfoque determina cómo nos sentimos. En cualquier situación podemos experimentar emociones distintas si decidimos enfocarnos en lo positivo. Recuerdo cuando me estaba examinando para el carnet de conducir, mi profesora siempre me decía, no mires a los coches aparcados, mira a la carretera. Como conductor novel tenía miedo a los coches aparcados, no quería estamparme contra ellos, pero lo que sucedía era curioso. Un día estaba conduciendo y miré a los coches aparcados. Automáticamente mi coche se dirigió hacia ellos hasta que mi profesora giró mi cabeza, la enfocó hacia la carretera e inmediatamente el coche cambió de rumbo, volviendo hacia la carretera. Aprendí algo. Te diriges hacia lo que prestas atención. Así que el enfoque no solo determina cómo te sientes, sino también hacia dónde te diriges. Lo que debemos tratar es el significado que le das a las cosas. Cada vez que te dice que solo tienes una opción o que no puedes, en realidad te estás mintiendo. Rompe el molde y mira alrededor. Está lleno de oportunidades para ti. Si enfocas tu mente en encontrarlas, tu cerebro no parará hasta lograrlo. Cuando quieras lograr un sueño, no te enfoques en las limitaciones, enfócate en las posibilidades. En toda situación hay algo positivo y si te entrenas para enfocarte en ello, tus estados emocionales serán poderosos. Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Pero cuando llegaban, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Durante 2 años completos, esto fue así diariamente. Desde luego, la vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía por perfecta para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Después de 2 años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole, estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas solo puede entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que debería recibir. El aguador, apesadumbrado, le digo compasivamente, cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Así lo hizo la tinaja. Y en efecto, vio muchísimas flores hermosas a lo largo del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada porque al final solo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. El aguador le dijo entonces, ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por 2 años yo he podido recoger estas flores para decorar el altar de mi madre. Si no fueras exactamente como eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esa belleza. Siempre hay una parte positiva en cada situación. Búscala, enfócate en ella y si no la encuentras, la creas. Aquello en lo que te enfocas se expande. Pero, ¿cómo dirigir el enfoque? La respuesta es sencilla. El enfoque lo dirigen las preguntas. Ante determinada situación, aquellas preguntas que aparezcan en tu mente dirigirán tu atención. Delante de la misma situación negativa, una persona puede preguntarse, ¿por qué me sucede esto a mí? O ¿para qué me sucede esto a mí? Cuando te preguntas por qué, lo más normal es que tu mente se dirija hacia respuesta negativa.
Sin embargo, cuando te preguntas ¿para qué? La propia pregunta predispone tu mente a buscar respuestas positivas, porque la propia pregunta lleva implícita el supuesto de que hay una lección oculta positiva. Una pregunta poderosa ante una situación negativa es ¿qué hay de bueno en esto? Así que entrénate en el enfoque y en cada situación pregúntate, ¿para qué me sucede esto a mí? ¿Y qué hay de bueno en esto? Y por último, tenemos las palabras. No solo las que exteriorizas, sino las que te dices a ti mismo. Mucho más allá de la comunicación externa, el principal desafío es mejorar la comunicación interna. Las personas más influyentes con las que te encontrarás eres tú mismo. Eres la persona con la que más tiempo vas a pasar durante toda tu vida. O te dice lo correcto o te dice lo incorrecto. La persona más importante a la que tienes que influir eres tú. La historia que te cuentas a ti mismo tiene más poder sobre ti del que puedes imaginar. Aprender a comunicarte los estados emocionales en los que te encuentras es fundamental para poder tomar conciencia y cambiarlos. Nuestros estados emocionales están profundamente vinculados a nuestras creencias, que no son nada más que aquellas ideas subconscientes que ni siquiera nos cuestionamos y que determinan el 90% de nuestro comportamiento diario. O dicho de otra forma, es el significado que le damos a lo que nos sucede, el cual etiquetamos con palabras y construye nuestra identidad y nuestro modelo del mundo. En base a esto se generan nuestros resultados y no en base a la circunstancia, al lugar donde nacimos, a nuestra educación formal, etcétera, como mucha gente cree. Las creencias y la capacidad de generar estados de ánimos adecuados crean las circunstancias y las oportunidades en nuestras vidas y no al revés. La mayoría de creencias se forman con palabras y también se pueden transformar a partir de estas. Una selección efectiva de las palabras que utilizamos para descubrir nuestras experiencias puede condicionar nuestra vida, elevando nuestras emociones poderosamente. Sin embargo, una mala selección de la palabra puede destruirnos a la velocidad del rayo. Nuestras palabras pueden machacar nuestro amor propio o encender la llama en nuestros corazones. Podemos cambiar cualquier experiencia emocional simplemente eligiendo las palabras adecuadas para describirla. ¿Recuerdas el ejemplo del principio del capítulo con los constructores de la catedral? Las palabras, además del significado implícito que puedes encontrar en el diccionario, llevan una intensa carga emocional. Por ejemplo, si has vivido una experiencia maravillosa, pero la describes como algo bueno, el uso empobrecido de tu vocabulario puede allanar y suavizar la experiencia, convirtiéndola en algo mundano y vacío. Obtener una fuente de vocabulario rico, llena de colores nuestra experiencia, obteniendo mejores emociones y no solamente para describirlo a los demás, sino también y sobre todo a nosotros mismos. Fíjate que la mayoría de personas utilizan atajos en su vocabulario, describen varias situaciones con la misma palabra, limitando así sus experiencias y las emociones que experimentará. Cuando te dices que odias tu pelo, odias tu trabajo, odias tu situación, estás limitando tu experiencia a algo desagradable y otorgando una alta carga emocional negativa a la misma. ¿No crees que sería más positivo y más estimulante para ti decir que prefieres algo más? No es lo mismo decir que harás las cosas con excelencia que hacerlas bien. ¿Ves la diferencia de carga emocional y de significado que le otorgamos? Después de trabajar en mis eventos o sesiones y a través de mis libros con varios miles de personas, he podido contactar el poder asombroso que tiene el uso del vocabulario en la generación de estados emocionales en las personas. Y puedo asegurar sin ningún tipo de duda que transformar el vocabulario cambia inmediatamente la manera de percibir, de pensar y de sentir que tienen las personas. Y por lo tanto, transforman también su experiencia aún tratándose de una misma situación. Por ponerte un ejemplo personal, en mi caso, no me sentiría tan estimulado si describiera mi actividad profesional como la de un mentor. En lugar de eso, describo mi trabajo del siguiente modo. Estoy
en la misión de activar el poder personal y reprogramar la mente de millones de personas para que puedan alcanzar el estilo de vida que desean y merecen. ¿Ves la diferencia? Cómo describimos la situación determina la emoción y esa determina nuestro grado de desempeño y nuestro resultado. Recuerdo una vez estaba hablando con una amiga mía que trabajaba en una empresa de venta directa y no estaba demasiado animada. No conseguía reclutar gente para su organización y le costaba motivarse para todos los días llevar a cabo su plan de acción. Cuando le pedí que describiera su actividad, me dijo que se dedicaba a vender X producto y con ella se llevaba una comisión. Con esa descripción tan pobre, era normal que no se sintiera motivada. En lugar de reprocharla, hice que ella misma sacara sus propias conclusiones. Le pregunté, ¿quién es el líder número uno de tu organización? Me dijo su nombre y continué preguntando. Ok, ¿y cómo estaba esa persona cuando empezó este negocio? Arruinado, me dijo mi amiga. Estaba completamente arruinado. Entiendo, dije. ¿Y cómo estaba su autoestima? Mi amiga se quedó pensando un rato hasta que finalmente respondió. Bien, no lo conocía personalmente cuando empezó, pero por lo que dicen sus allegados y por las fotos que he podido ver de él, cuando empezaba en esto, supongo que su autoestima estaba baja. Le miré sonriendo y le dije, ¿me está diciendo entonces que esa persona en ese negocio que tú describes como vender X producto y llevarte una comisión ha obtenido no solo unos grandes beneficios, sino que además ha subido su autoestima, ¿verdad? Mi amiga me miró extrañada y me dijo, sí, así es. Y supongo que sus relaciones también habrán mejorado, ¿no es cierto? Vi que a mi amiga se iluminaban los ojos. Sí, por supuesto, Lain. Él ha ayudado a otros líderes a hacer lo mismo y ahora es alguien muy apreciado para nuestra comunidad. La gente le adora. Entiendo, dije y añadí. Entonces, ¿podríamos decir que este negocio ha transformado la vida de esa persona? Por supuesto, dijo mi amiga, y también la de todas las personas que lo siguieron. Le miré fijamente y le dije, ¿me estás diciendo que ese negocio ha transformado la vida de esa persona y la de todo lo que la siguieron? Sí, dijo. Entonces, amiga mía, tú no estás en el negocio de vender productos y llevarte comisiones. Estás en el negocio de transformar vidas. A mi amiga sí se le iluminó la cara. Parecía que algo en su cabeza hizo un clic. Dije, cada vez que le ofrece la oportunidad a alguien, en realidad es una oportunidad para transformar vida, mejorar su economía, su autoestima y sus relaciones. Wow, eso sí es una buena misión de vida. Solo puedo decir que mi amiga hizo un cambio en su enfoque y en la forma en cómo describía su actividad. Varios años después, ella es igual de exitosa que ese gran líder al que ella describía y la gente la admira y apoya porque ella cambió su vida. Desde ese momento, ella estaba en el negocio de transformar vidas. ¿Ves la diferencia en los estados emocionales de mi amiga al cambiar la descripción de su actividad? Su cara y sus ojos iban reflejándolos. Cuando te describí mi programa Tu primer bestseller, estaba pensando exactamente lo mismo. Este programa no trata de escribir un libro, trata de transformar una vida y miles de ellas. Piénsalo. Yo ya no soy el mismo que era antes de escribir mis libros y mis lectores definitivamente si lo aplicaron tampoco son lo mismo. Cada día recibo cientos de mensajes de personas que leen la voz de tu alma y me cuentan cómo esa lectura ha cambiado su vida. Ahora describo este programa como el transformador de vidas, porque he visto lo que hizo en mí y a todas las personas a las que le enseñé a hacerlo. Escribir mi primer bestseller ha hecho que encuentre mi propósito de vida. Me ha hecho facturar 1 millón de euros en menos de 4 años y ha aumentado mi círculo de amistades alrededor del mundo. Ahora mi autoestima está alta, mi poder personal al máximo y tengo la confianza en mí para poder lograr cualquier cosa. Por lo tanto, cada vez que ofrezco el programa, no ofrezco escribir un bestseller. Ofrezco encontrar tu lugar en el mundo, generar riqueza haciendo lo que te gusta, aumentar tu círculo de amistades e influencia y elevar tu autoestima, poder personal y confianza en ti. ¡Boom! ¿Acaso no es esto maravilloso? ¿Y tú, cómo describirías tu actividad? Crea una nueva descripción más capacitadora y que te empodere. Ahora, compártela con tu grupo de Imparable y retócarla
hasta que su carga emocional sea grandiosa. Tiene que ponerte las pilas y entusiasmarte. ¿Cómo describe lo que te sucede? Determina cómo te sientes y por lo tanto cómo reaccionas. Una de las experiencias que me llevó a pensar de esta forma ocurrió cuando estaba en el centro de alto rendimiento entrenando con el grupo de élite de la selección española de natación. Nuestro entrenador nos reunió para comunicarnos que el presidente de la federación había decidido trasladar el equipo a Madrid y que solo podría llevarse un 20% de los integrantes del equipo. La reacción del equipo fue diversa. Yo entré en cólera, me sentía engañado, estafado y manipulado por la federación. Uno de mis compañeros se llevó las manos a la cabeza y comenzó a decir en voz alta, tanto entrenamiento para nada, siempre se truncan las cosas en el último momento. Otros, sin embargo, ni se inmutaron, parecía como no iba con ello las cosas. ¿Cómo podría ser que todos nosotros hubiéramos recibido la misma información? Todos nos jugábamos lo mismo y sin embargo habíamos reaccionado de forma distinta. Entonces le pregunté a mi amigo que se puso a llorar, ¿qué significa para él sentirse enfadado? Y la frase, siempre se truncan las cosas. ¿Y qué obtenía de aquello? Porque siempre que se sentía enfadado se ponía a llorar. Poco a poco fuimos llegando al origen de ese comportamiento. Él estaba utilizando los mecanismos placer y dolor. Aprendió de muy pequeño que cuando algo no sucedía tal y como él tenía planeado, decir aquella frase le alejaba del dolor, porque obtenía la atención de sus seres queridos. De pronto, tenía a sus padres o sus hermanos, incluso a sus amigos al lado, animándole y apoyándole. Desde entonces, siempre que algo se ponía feo, utilizaba esta palabra para obtener el placer de la atención de sus seres queridos y alejarse del dolor de lo que estaba sucediendo y cómo eso le hacía sentir. Me dirigí entonces a otro de mis amigos que no se había inmutado frente a la noticia. Le pregunté si no se sentía enfadado con esa decisión de la federación, a lo que me contestó que no valía la pena hacerlo. Le pregunté qué significaba para él sentirse enfadado. Me contó que había aprendido que cuando se enfadaba y reaccionaba, siempre hacía o decía cosas que le afectaban negativamente en el futuro. Por lo tanto, perdía el control de la situación. Cuando eso sucedía, tenía la creencia de que no lograría sus sueños. Fue una maravillosa experiencia porque me di cuenta de que una persona vinculaba el enfado a recibir atención de sus seres queridos y la otra lo asociaba a perder el beneplácito de sus seres queridos. La misma experiencia, misma emoción y dos reacciones distintas en función del significado que le daban a la misma. Mi experiencia fue más allá, porque les pregunté a cada uno cómo se sentían. Y es curioso porque yo me sentía encolerizado. Mi amigo que lloraba lo describió como perturbado y mi otro amigo se sentía molesto. Cada uno de nosotros había elegido una palabra distinta para describir la situación y eso nos había llevado a estados emocionales distintos que nos hicieron reaccionar de manera distinta. Pronto me di cuenta que cuando cambias tu vocabulario, transforma tu realidad. Cuando cambias tu vocabulario, el modo en que describes las cosas, automáticamente cambias tu realidad. ¿Cómo ocurre eso? Percibimos la realidad a través de los sentidos, gusto, olfato, oído, tacto y vista. Después procesamos esos estímulos y generamos sensaciones, placer, dolor, nos gusta o no nos gusta, me hace sentir bien, me hace sentir mal. ¿Cómo podemos clasificar lo que sentimos? Lo hacemos a través de etiquetas a las que llamamos palabras. Así pues, las palabras equivalen a emociones. Nuestra vida dependerá de la cantidad de emociones que seamos capaces de experimentar. Me he dado cuenta que las personas utilizan muy pocas palabras para describir sus vivencias y esas les llevan siempre a lo mismo estados emocionales. La calidad de nuestra vida es igual a la calidad de nuestras emociones. Como clasificamos las emociones etiquetándolas en palabras, modificar y ampliar nuestro vocabulario aumentará también nuestra experiencia. Ahora bien, si nuestro deseo es tener más placer y evitar el dolor en todas nuestras experiencias, ¿cómo podemos lograrlo? Muy fácil.
Debemos aumentar nuestro vocabulario para las experiencias positivas y utilizar palabras con más carga e intensidad emocional. Y por el contrario, disminuir los términos para referirnos a las experiencias negativas y trabajar con palabras con poca carga e intensidad emocional. Todas nuestras experiencias están exentas de significados hasta que nosotros las etiquetamos con palabras. Repito, todas nuestras experiencias están exentas de significado hasta que nosotros las etiquetemos con palabras. La etiqueta que le pongamos determinará la emoción que sentiremos y por lo tanto la calidad de la experiencia que vivamos. Seremos más felices o más tristes según la habilidad que tengamos al hacerlo. Si algo no está en nuestro vocabulario, no experimentaremos ese sentimiento, no experimentarás ciertas emociones si no tienes una palabra que la describas. Y lo vamos a dejar aquí para seguir mañana desde la página número 54 acerca del vocabulario que tenemos que nos invita a utilizar para controlar nuestras emociones. Así que les deseo un día fantástico y nos vemos mañana para seguir con la lectura de este libro realmente increíble.